Pensar que estamos en el Cusco. Bueno, imaginariamente vamos a estar ahí porque vamos a hablar del Cusco con Adrián Revilla, gerente de la Asociación Automotriz del Perú. ¿Cómo está, señor Revilla? Muy buenas tardes, bienvenido a Cuatro Suyos aquí en Radio Nacional del Perú. Gracias, buenas Bienvenido. tardes. Buenas tardes, señor Revilla, bienvenido. El tema que nos convoca es, dado el conocimiento que tiene usted del tema, es la congestión vehicular que, aunque muchos no lo crean, ocasiona grandes Increíble. pérdidas a la economía. Y específicamente Gracias. vamos a referirnos al Cusco. ¿Cómo ve la situación? Si es que ha mejorado o todo lo contrario en los últimos tiempos. Bueno, la situación en los últimos tiempos ha empeorado, ¿no? Como no solamente en el Cusco, sino lamentablemente en todas las ciudades de nuestro país. Estuvo con nosotros acá en el Cusco el ingeniero Mario Candia. Mario es ingeniero especialista en tránsito, en diseño vial. Ha estudiado en Estados Unidos y ha hecho maestría en la Universidad de Idaho en Estados Unidos. Y es cusqueño. O sea, cuando nos hablaba, nos conocía perfectamente las calles en las cuales él se había movido desde pequeño y conocía las diferencias que él había vivido cuando era adolescente de lo que es ahora la ciudad. Estas congestiones nos genera en la ciudad de Cusco, y es lo que se había calculado, simplemente en pérdida de horas hombre, estamos hablando de 126 millones de soles al año. Si a eso le agregamos la pérdida de gasto en combustible que se bota innecesariamente porque los vehículos están detenidos, estamos hablando de otra cantidad semejante, con lo cual llegaríamos pues a 260 millones de soles. Eso sin incluir cuando sumamos accidentes de tránsito, fallecidos, heridos, ya las sumas se vuelven casi calculables. Pero todo eso tiene una solución de la cual podríamos conversar. Ujú. Claro, y yo estuve en Cusco para el Inti Raymi exactamente, y de verdad, sí que es bastante problemático trasladarse de un lugar a otro. Hay mucho taxi. Y eso me imagino que ha incrementado bastante el parque automotriz, pero ¿cuál es el fundamento en todo caso para que se hable de un problema vehicular? Porque tiene que ser esto lo que ocasiona la congestión. A ver, vamos a ver. Si comparamos al Perú en general, nosotros tenemos 11 personas más o menos por vehículo. O sea, la proporción es bien baja. O sea, 11 personas por un vehículo. Si nos vamos a España, son 2 personas por un vehículo. Entonces, quiere decir que la cantidad de vehículos que tenemos nosotros en nuestras ciudades, en el Perú, son muy poco en relación a lo que tienen otros países. Nuestros vecinos, Chile, Colombia, Ecuador, igualmente. La ciudad de Lima tiene 5 personas por vehículo, Santiago de Chile tiene 3 personas por vehículo y tiene un mejor tema de tránsito. ¿Cuáles son los problemas? Son varios y que tienen que irse solucionando. Uno, el primero, el tema del diseño vial. Mantenemos diseños muy antiguos o no hemos adecuado los sistemas electrónicos o, digamos, actuales que existen en el mercado, que se pueden comprar a precios básicos, no los hemos adaptado al tema del tránsito. Lo he visto aquí en la ciudad de Cusco, lo mismo lo dijo el ingeniero Candia. Somos innovadores en sistemas semafóricos. Han hecho semáforos que no tienen luz ámbar, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es Increíble. nuevo en el mercado internacional. Locas. Y no puede ser. Además, le ponen números, como lo ponen en muchas ciudades, y dicen que son semáforos inteligentes porque Inteligente, saben. Tampoco solo son porque cuenta. inteligentes. Así es. Ya. Entonces, lo que necesitamos es, primero, saber el tema del diseño y empezar a hacer un cálculo de cuántos vehículos transitan por qué avenidas, qué vehículos deberían ir por las avenidas, por dónde podríamos hacer el transporte público. Tenemos que hacer, y él mismo lo señalaba, en el caso del Cusco, que es una ciudad, digamos, alargada, se podía hablar, no sé si posiblemente de un metro, de un riel que vaya de un lado a otro, o simplemente un sistema BTR. BTR significa de ómnibus de tránsito rápido, así como existe el Metropolitano en Lima, con vías segregadas que permiten el tráfico y el desplazamiento de pasajeros de un lado al otro rápidamente. Todas las ciudades modernas tienen eso. Cusco perfectamente lo podría tener. Algunos dicen, no, Cusco tiene calles muy pequeñas. Perdonen, si nosotros nos mudamos hacia Europa, donde hay ciudades muy antiguas, tienen calles muy pequeñas, España tiene calles muy pequeñas, y han hecho los estudios necesarios para que en algunas zonas no transiten vehículos, en otras sí, en otras han tenido que construir posiblemente una autopista,
Pero todo eso tiene que ser visto por ingenieros de tránsito, ingenieros que conocen del tema del tránsito. ¿Qué es lo que nos pasa en nuestros municipios en el país? Y Cusco no es ajeno a eso. Muchas veces tenemos a una persona muy bien intencionada, a la cual se la pone para dirigir, ver todo el tema del tránsito del infierno. Y esta persona no tiene sus estudios. Lo único que puede haber estudiado es que, bueno, cuando se cubre gente para manejar vehículos, pero nada más. No tiene estudios de qué, no sé qué significa el diseño, cómo tenemos que hacer las calles, cómo tenemos que poner los semáforos, si tengo que poner un pares, si debo poner un cede del paso, en fin, una serie de medidas que ellos lo hacen antes de que nosotros pensemos en obras grandes, faraónicas, para cambiar las ciudades. Entonces, esa es la primera tarea que tenemos que hacer. Y una vez que se hace el rediseño, el siguiente paso es ver, bueno, cómo mejoramos el transporte público, porque necesariamente es muy importante que las personas nos movilicemos más en transporte público que en vehículos privados, sobre todo en las horas punta, en las horas de tráfico. El transporte público debe ser un transporte democrático, donde van todos, desde el empleado o el más bajo rango de una organización hasta el más alto presidente de la organización. Todos. Tendría que ser así, como señala usted en otras ciudades, inclusive en ciudades europeas. El metro en una ciudad moderna es el medio de transporte por excelencia y preferible incluso al transporte particular. Acá tenemos la proyección de apenas tenga dinero me compro mi propio auto y en un auto va una sola persona y si son 10 personas en una familia son 10 autos que salen casi a la vez. El problema lo conocemos bien, lo vivimos y lo sufrimos todos, quienes usan el transporte privado y quienes usan el transporte común de todas las personas, el transporte público. Pero si la solución parece existir, ¿por qué no se aplica? Ustedes, por ejemplo, como asociación automotriz, han brindado su experiencia, su disposición a ser asesores, a trabajar con la municipalidad, con el ente encargado. Sí, totalmente en esa línea. Y le digo por qué no se aplica, porque lamentablemente el tránsito está en manos de políticos y no de técnicos. Entonces tenemos un político, el alcalde, que decide, no, tiene que poner su semáforo acá, no, tiene que meter 3 carriles, no, hay que hacer un puente, perdonen. El alcalde es un ejecutor de obras en la ciudad o el que lidera los cambios en la ciudad, el mejoramiento, pero no sabe de tránsito, no se le puede pedir. Recuerdo que un alcalde en la ciudad de Lima quería ampliar una avenida de 2 a 3 carriles, el alcalde provincial. El alcalde del distrito fue, en ese momento nosotros estábamos viendo unos temas con la Asociación Cruzada Vial, que veía estos temas, y se le explicó que si ampliaban a 3 carriles esa avenida, la congestión iba a ser mucho más fuerte que si se mantenían 2 carriles con buena semaforización, giros a la izquierda, y eso iba a permitir un incremento del flujo vehicular en más del 40%. Si nosotros mejoramos intersecciones, mejoramos semaforización, el flujo vehicular se puede incrementar en 40% o más en todas las ciudades de nuestro país. Ahora, eso es lo que tenemos que hacer. Particularmente del Cusco, que es lo que nos convoca, señor Revilla, ¿hay la predisposición de las autoridades locales para ponerse de acuerdo en ese sentido? ¿Para mejorar el tránsito? No lo sé realmente. Cada vez que hemos trabajado con municipios, algunos están interesados en hacer las cosas, pero cuando se le dice, por ejemplo, que no tienen que hacer una obra faraónica, ustedes han visto, están enterados de repente, en el caso de Lima, varios ingenieros criticaron lo que se ha hecho en el óvalo Monitor, en el caso de Lima. Y se avisó que eso no iba a funcionar porque no era la solución correcta. Algunos ingenieros decían que lo único que tenía que hacerse era eliminar el óvalo y hacer una buena intersección a nivel, solamente eso. Y ahora el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha dicho que tiene que evaluar esa obra para ver cómo se soluciona hacia adelante. O sea, no se vio el tema por ingenieros viales. Es por eso que la Asociación Automotriz y la Asociación Cruzada Vial han propuesto ya de tiempo atrás la creación de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, una entidad que lidere la solución al tránsito en todas las ciudades del país, y cuya función principal es decirle a los gobiernos locales, al gobierno regional y también al gobierno central que no pueden construir carreteras como la están construyendo ahora, no pueden tener un sardinel, la zanja que ponen ahí, la cuneta, a 10 centímetros donde termina la vía. Tiene que estar a 1,30 m o 2 metros, y si no se puede hacer eso hay que cubrirla, porque si no se caen los camiones. No podemos seguir creyendo que la ciudad debe incrementar la cantidad de vías, anchar carriles. Tenemos que poner buenos semáforos, buena señalización. Hay una serie de cosas que tenemos que hacer antes de hacer grandes obras. Esta agencia se va a dedicar de supervisar a estas entidades.
para que hagan las cosas bien, para que no se tome la decisión técnica como un tema político, sino que la decisión sea estrictamente de ingeniería. A eso tenemos que avanzar, como han hecho otros tantos países que tienen entidades que funcionan en esa línea. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones nos ha dicho que sí, van a ir, les ha gustado la norma y van a ir en esa línea. Muy bien, señor Adrián Revilla, muchas gracias por su participación. Ojalá que las autoridades correspondientes lo escuchen, escuchen a la Asociación Automotriz, escuchen a la gente que sabe, que tiene criterios técnicos y atiendan esta que es una necesidad de todos. No solo la sufren quienes usan el transporte público, todos sufrimos bueno, el tráfico infernal en cada localidad del Perú. Muchísimas gracias y en cualquier otra oportunidad continuaremos conversando y ojalá que hablemos de posibles pasos adelante. Saludos. Gracias, señor Revilla. Hasta la próxima.